Un saludo para todos mis colegas. El día de hoy vamos a ver la estructura del mercado, las cuatro fases del precio. Un saludo para todos mis traders y mis colegas y todos los cracks que están aprendiendo y están metiéndose en este mundo del trading en opciones binarias. Saludo para todos ustedes. Entonces, el mercado presenta cuatro fases. Primera fase, fase de acumulación. Segunda fase, fase alcista. Tercera fase, fase de distribución. Y la cuarta fase es la fase bajista. Entonces, ¿cómo está compuesta esta estructura? Sencillo, miren para acá. Vamos a suponer que tenemos el precio, tenemos una zona aquí. Por ejemplo, el precio hace esto. Vamos a suponer que el precio está en una consolidación, acto seguido hace un impulso hacia arriba, luego llega un momento que el precio sale de esta zona, o sea, de esa lateralización, hace un movimiento impulsivo hacia abajo. Entonces, presten atención a esto que voy a explicar aquí. Cuatro fases del mercado. Esta fase que ustedes están mirando aquí es la famosa fase de acumulación. O sea, es la fase donde está, o sea, hay un equilibrio entre compradores y vendedores y el precio se mantiene donde en esta zona. Eso es acumulación. Es una fase que se da en la base, o sea, abajo. Luego se da una tendencia alcista. Ya expliqué lo que es una tendencia alcista. Si no ha visto los vídeos, retrocede. Y en el canal, en la lista de curso básico, ahí encontrarás toda la información. Luego el precio sube en una tendencia alcista y vuelve a consolidar. Esta consolidación que se dio aquí arriba se le va a llamar distribución. Es donde compradores en A, o sea, esto va a ser A y esto va a ser B. O sea, compradores en A venden en B y toman beneficios, o sea, obtienen ganancias. Y luego se dan, ¿qué cosa? Tendencia. Entre fases existen tendencias. O sea, entre la fase de acumulación existe una tendencia alcista y luego hay una fase de distribución. Luego de esa fase de distribución existe una tendencia bajista y acto seguido se debe dar otra fase de ¿qué? De acumulación. Entonces, esas son las cuatro fases del mercado. Hay otros que lo ven como 6 fases, o sea, ven la fase de acumulación, ven la fase de reacumulación, después de tendencia y entre fases van mirando las tendencias. Pero bueno, así como ustedes están mirando, prefiero que lo entiendan. Entonces, estructura del mercado. O sea, la estructura de acumulación y distribución se da por dos tipos de figuras. O sea, es lo que se le llama figuras chartistas. Son figuras que indican cuando el precio, escuchen bien, figura chartista, o sea, la fase del mercado, el fin de la fase del mercado se identifica por figuras chartistas. O sea, ¿cuándo va a terminar una fase del mercado? Sencillamente usted va a detectar algo que se llama doble suelo y doble techo. Los dobles suelos se dan en acumulación, o sea, aquí abajo. Cuando veamos que el precio hace una consolidación y acto seguido hace esto, este punto y este punto son dos toques. Esto es un tercer toque. El precio rompe, esto se le llama cuello. Esto que está aquí se le llama cuello. El precio rompe, retrocede al cuello para seguir su movimiento alcista. Esta figura que ustedes ven aquí que se hace de esta forma, se le llama ¿qué cosa? Doble suelo. ¿Por qué? Porque tocó una zona de soporte dos veces y acto seguido rompió el cuello, que sería este, para seguir su movimiento. ¿Qué cosa? Movimiento alcista. Entonces, ¿cuándo vamos a estar en presencia de un rompimiento, de una acumulación? Cuando se nos dé una figura chartista llamada doble suelo, que es eso que ustedes están mirando. Después de esa ruptura, el precio va a seguir subiendo hacia arriba. El precio no se rompe, no se mueve en línea recta. Se mueve como en impulsos y retrocesos. Entonces, cuando el precio llegue a la acumulación, ¿cómo vamos a detectar esa terminación de esa acumulación? Mediante una figura que se llama doble techo. Ese doble techo casi siempre va a indicar una ruptura de esa acumulación para que el precio siga su nueva dirección.
En este caso, ¿qué es lo que se dio? Un doble techo donde el precio toca la resistencia 2 veces y rompe, ¿qué cosa? El cuello. Luego que rompe el cuello, retestea la zona nuevamente para seguir con su movimiento bajista. Eso es lo que hace el precio cada vez que va a romper una zona de distribución o una zona de acumulación. Este es el contexto ideal, no siempre se da de la misma forma, pero si ustedes tienen buen ojo y se adaptan y practican, van a cogerle el truco a este tipo de operativa, a este tipo de análisis. O sea, acumulación, tendencia alcista, distribución, tendencia bajista. Aquí se dan los dobles suelos y aquí se dan los dobles techos. Entonces, un doble suelo, que es esto, es lo que identifica una ruptura de una acumulación. Y un doble techo, que sería esto, o sea, un punto, o sea, un movimiento del precio donde hace dos toques, una resistencia y un toque, un soporte para luego romper. Eso es un doble techo. Y ciertamente eso es lo que indica una reversión del precio en dirección contraria. Entonces, hasta aquí todo claro, ¿no? Perfecto, espero que entiendan. Esta figura no siempre se da así, puede darse así, por ejemplo, un doble suelo puede ser así. O sea, puedo tener un toque aquí y otro toque aquí y ruptura del cuello aquí. O sea, este pico puede ser más alto que el segundo. Lo que no se debe dar es esto. O sea, eso no es considerado un doble suelo. ¿Por qué? Porque este movimiento es más bajo que este. Por lo tanto, no se considera un doble suelo. Se considera este. Este no es válido. Este que ustedes están mirando. Este no es válido. Entonces, continuamos. En el caso del doble techo, sería el proceso contrario. O sea, el precio viene, sube, llega hasta esta zona y rompe el cuello. Eso es un doble techo. Eso es un doble techo. El precio toca una zona, una línea dinámica dos veces. El segundo máximo, este que está aquí, es más bajo que este. Por lo tanto, se cumple. ¿Qué es lo que no se cumple? Cuando veamos que la figura se da de esa forma. Eso no es un doble techo. Por lo tanto, no podemos considerarlo como tal. Cuando tengan más experiencia, podrán operar este contexto. Entonces, las notas importantes para este tema, para estos temas que les he explicado ahora, vamos a ir al gráfico. Primero, a veces el precio cuando rompe un doble suelo, escuchen, en su resistencia, o sea, vamos a volver, tenemos que un doble suelo, este sería mi resistencia de ese doble suelo, o sea, en su resistencia trata de buscar una distancia igual o superior a la longitud del mínimo del cuello, o sea, el precio va a subir la misma distancia que hay de este punto a este punto o a este punto, distancia que hay de aquí a aquí o de aquí a aquí. Esa distancia es la misma que hay después de la ruptura aquí. O sea que cuando el precio llegue a esa zona podemos esperar una posible corrección. O sea, bien a la baja para seguir su movimiento alcista o una corrección para el precio devolverse. Entonces, esto mismo que ustedes están mirando aquí se aplica al proceso contrario. O sea, tenemos esto, tenemos un doble techo. Esta distancia que ustedes están mirando aquí, o sea, esta distancia que están mirando aquí, va a ser la misma distancia que el precio va a recorrer hacia aquí. Después que llegue ahí, podemos esperar una posible corrección o un posible retroceso para el precio seguir el movimiento alcista o seguir el movimiento bajista. En este caso, seguir el movimiento bajista o darse la vuelta para seguir el movimiento alcista. Entonces, primero, espero que haya quedado claro todo lo que tiene que ver con estructura. Espero que eso haya quedado claro. Ahora vamos a ir al gráfico a identificar un poco más esos patrones de doble techo, doble suelo, acumulación. Vamos a ver qué está pasando. Vamos a ver si se da. Vamos a ver el otro gráfico. Este mercado de hecho no está muy operable, que digamos.
no se ve muy operable estos mercados. Miren para acá, miren esto, esta partecita está aquí, miren. Esto que tenemos aquí, eso que están mirando ahí, y esto que están mirando aquí, miren para acá. Esto que está aquí, es lo que se le llama acumulación. Esto es una acumulación, tendencia alcista, distribución, tendencia baja. Eso es una estructura del mercado. Vamos a seguir buscando. Vamos a seguir buscando a ver qué más encontramos. Estos mercados no están muy operables hoy, por lo tanto no se ve muy claro. Ahí no se está dando absolutamente nada. Vamos a seguir buscando a ver qué aparece. No está apareciendo muchas cosas, pero bueno. Miren aquí, el proceso inverso. Esto que ustedes están mirando aquí es una zona de distribución. Esto es una zona de distribución, tendencia bajista. Luego una acumulación nuevamente. El precio sigue, o sea, esto sería una acumulación. Y si ustedes se dan cuenta, miren lo que hizo el precio. Después de esa acumulación volvió a subir nuevamente. Todo eso es una acumulación. Esto completo es una acumulación. Completito. Vamos a buscar otro gráfico que sea un poquito más evidente. Esto es el proceso acumulativo y el proceso distributivo. Vamos a ver. Bueno, ya creo que con eso es suficiente que haya identificado eso. Aquí está bien, miren para acá. Esto es un proceso esto es una estructura de acumulación. Esto es una tendencia y aquí se dio una distribución. Acto seguido que hizo el precio, acumulación, distribución, tendencia alcista, tendencia baja. Espero que eso quede claro, esa información quede clara. Y así es que podemos identificar la estructura del mercado. O sea, el mercado siempre siempre va a estar estructurado porque, primero, o sea, presten atención a esta parte. Primero, fase de acumulación. Segundo, fase alcista. Tercero, fase de distribución. Cuarto, fase bajista. Y hasta ahí queda la estructura del mercado. Espero que hayan entendido todo el contenido. Lo que no he entendido, me lo ponen en los comentarios. Estoy haciendo lo posible por tratarme de explicar. Y espero que todo esto pueda aportar algo en sus conocimientos. Lo nuevo, les aconsejo que vayan al canal o al sitio web y empiecen a estudiar de ahí. Y para las personas que me están preguntando por el curso, ciertamente vuelvo a repetir, vendo entrenamiento, es el curso que tengo en YouTube, pero en menos tiempo. O sea, entre usted y yo, en menos tiempo, es un entrenamiento. Es así que se aprende, con entrenamiento. Los cursos es teoría, entrenamiento, se aprende analizado. Usted en el gráfico y yo presente con usted. ¿Entendió? Ese es el entrenamiento lo que vendo. Pronto estaré publicando en la plataforma cómo van a ser los entrenamientos, cuál es el costo de entrenamiento, y todo lo que esté interesado se comunican conmigo sin ningún problema y yo lo estaré atendiendo. Un saludo para todos ustedes y nos vemos en el próximo encuentro.